Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, hermanos. Es un gusto poder venir a ustedes otra vez en esta semana para compartir la palabra de Dios. Es lindo ver cómo Dios nos está cuidando en este tiempo, cómo Dios está proveyendo y cómo Dios está obrando. Así que no debemos olvidar de dar gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo y seguir recordando que Él es fiel y va a ser fiel, y Él quiere que nosotros seamos fieles también. Hoy vamos a seguir con esta pequeña serie que comencé con el lema, la palabra de Dios no está presa. Este será el tercer mensaje, así el último, sobre ese tema. Hemos visto, y vamos a ver otra vez hoy, que el mensaje puede estar encerrado, pero el mensaje no está preso. Así que en este momento nosotros estamos encerrados, pero la palabra de Dios está siendo predicado y, en mi opinión, por lo que observo, más que nunca. Así que damos gracias a Dios por eso. Cuando nosotros estamos encerrados, si es en la cárcel como Pablo, en la cuarentena como nosotros, se revela a nosotros y a los demás lo que es más importante para nosotros. Creo que todos hemos aprendido en este tiempo a valorizar ciertas cosas que antes lo tomamos como un hecho. Valorizamos nuestras familias y tiempo en familia. Valorizamos nuestros amigos que hoy en día no podemos ver. Quizás, y espero que valorizamos más congregarnos como iglesia, como hermanos y poder alabar al Señor juntos en el mismo lugar y saludarnos y hablar y tener comunión, coinonía y alelón. Algunos hasta que valoricen más trabajar, algunos que por allí no le agradaba la idea de trabajar tanto y en este momento tienen unas ganas terribles de trabajar. Algunos de nosotros aprendimos a poner mucho valor en cosas como cortar el pelo o como poder salir a caminar y hacer algún deporte, algún ejercicio. Cosas otra vez que hace unos meses ni lo pensábamos, pero hoy lo valorizamos mucho más. Nuestras oraciones en un tiempo así también revelan que es importante para nosotros. Algunos han orado constantemente que podía terminar la cuarentena y que podían salir. Para algunos eso ha sido su pedido mayor. Para algunos otros quizás ha sido el bienestar económico y la preocupación por lo que está pasando con sus trabajos y con sus bienes y con sus cosas. Algunos están orando que todo vuelva a la normalidad. Pero algunos hemos estado orando que los propósitos de Dios sean cumplidos y que Dios sea glorificado en el medio de esta cuarentena y que el evangelio sea predicado. Realmente nuestras oraciones revelan cuáles son nuestras prioridades y el lugar que tiene el Señor en nuestras vidas. Ahora, no estoy diciendo que está mal pedir que la cuarentena termine o que el Señor provee por nuestras cosas. Estamos hablando de cuál es nuestra prioridad. Hoy vamos a ver en el libro de Filipenses que Pablo, otra vez, aunque está en la cárcel, vemos su prioridad, y su prioridad no fue su libertad, no fue salir de la cárcel, igual como vimos la semana pasada, sino su prioridad fue la prédica del evangelio. En el texto de hoy vamos a ver que Pablo te comunica a ti y a mí sus prioridades desde la cárcel. Vamos a leer, les invito a abrir sus Biblias a Filipenses capítulo 1 y hoy vamos a ver solamente 3 versículos. Pablo está hablando a los filipenses, escribiendo otra vez desde la cárcel. Una de las epístolas de la cárcel se llama el libro de Filipenses y dice así comenzando en versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Bueno, en estos 3 versículos vamos a ver hoy
tres beneficios de las prisiones de Pablo. Tres beneficios de las prisiones de Pablo. Ahora, antes de comenzar, quiero que observamos en la primera frase, en versículo 12, una frase interesante en la literatura que se llama, es una forma literaria que se llama una cláusula de divulgación. Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que... Ahora, esa es una forma de hablar que se hablaba muchas veces en cartas en aquel entonces, se llamaba una cláusula de divulgación. Una cláusula de divulgación incluía los siguientes ingredientes. Tenía un deseo de que escribía, un deseo, un verbo sobre saber, o sea, mi deseo que saben los recipientes, quién lo recibe y la información. De quién viene mi deseo, lo que quiero que sepan, quién quiero que lo sepan y después el contenido de lo que quiero que sepan. En este caso, como dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, es la introducción, la forma literaria es común, pero como Pablo utiliza no es común, es muy fuera de común. Lo común sería que él diga, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y después comienza a dar un montón de detalles sobre lo que le ha sucedido. Pero en este caso, tiene los primeros tres ingredientes, pero cuando llega a explicar lo que le ha sucedido, no le interesa lo que le ha sucedido. No está interesado en comunicar lo que le ha sucedido, sino quiere comunicar más bien los beneficios para el evangelio de lo que le ha sucedido. Entonces, vamos a ver los tres beneficios de lo que sucedió a Pablo. En primer lugar, vemos que Pablo explica que el evangelio ha avanzado. Dice otra vez, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Ahora, tenemos que ponernos por un momento en el lugar de los filipenses que reciben esta carta. Ellos no habían visto a Pablo por 4 años. Ellos habían escuchado cosas, habían escuchado que estaba pasando por pruebas, que estaba encarcelado, que había estado en Cesarea, que había estado en Roma. Ellos están preocupados, están interesados en tener las cosas aclaradas. Ellos por allí hubieran querido saber, ¿tenés esperanza de salir? ¿Vas a poder salir? ¿Tiene un juicio que viene? ¿Qué es lo que va a pasar? Ellos no sabían hasta que viene esta carta que si por allí Pablo había fallecido. Entonces hubieran querido saber, vive, muere. Mi padre espiritual, el que trajo el evangelio en primer instante a Filipos, el que me compartió el evangelio, ¿ha muerto? ¿Mi campeón espiritual vive todavía o ya está con el Señor? ¿Y qué pasará con la obra de Dios y la obra misionera si Pablo ya no está más? Quizás estaban orando mucho y preguntando a Dios, ¿cómo está Pablo? ¿Qué está pasando con Pablo? ¿Y qué va a pasar sin Pablo? Entonces, cuando Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, me imagino a los filipenses diciendo, nos va a explicar bien lo que le está pasando. Queremos saber los detalles. Ahora, Pablo podía haber dado acá un montón de detalles. Él podía haber pasado unos capítulos hablando de las cosas que le habían sucedido. Aunque él no lo hizo, yo quiero hacerlo rápidamente para que podamos apreciar qué es lo que no le importaba a Pablo, para que después vemos qué es lo que sí le importaba. Él podía haber hablado, por ejemplo, de su tiempo cuando fue detenido en Jerusalén. Nos dice en Hechos 21-27, pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. En ese contexto nos dice que le acusaron de llevar un gentil dentro del templo y que lo tomaron y lo llevaron delante de las autoridades, le echaron mano. Vemos más adelante en el mismo capítulo, Hechos 21 y versículo 3, dice así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Así que lo llevaron delante de las autoridades. Si no hubieran intervenido las autoridades, quizás hubieran muerto en ese momento. Lo agarraron, estaban furiosos, estaban enojados. Lo llevaron, le acusaron falsamente y su propia vida estaba en peligro.
había intervención de las autoridades, estaba allí, pero después se acuerda de la historia, había un complot en contra de su vida. Lo dice en Hechos 23 y versículos 12 y 13. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comieran ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Entonces, Pablo vivió de que la gente tenía tantas ganas de que él estuviera muerto que hicieron una conspiración, un juramento, 40 hombres que no iban a comer hasta que él estuviera muerto. Nos dice más adelante en Hechos 23, versículo 23, que solamente por la intervención de las autoridades él fue salvo de eso. Dice, llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Entonces intervinieron las autoridades, pero aún el poder de Roma lo hizo de noche porque era tanto el furor del pueblo y el deseo de dejar a Pablo muerto. Entonces, en la noche lo llevan a Cesarea. Pablo podía haber hablado de su tiempo en Cesarea. Fue encarcelado allí. Dice cuando, en Hechos 23, 33, cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Entonces, Pablo llega a Cesarea y sus acusadores no llegaron, entonces mientras que está esperando lo ponen en la cárcel. Nos dice más adelante, sin contar la historia, en Hechos 24, versículo 27, dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor al Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Pablo está en Cesarea, en la cárcel por 2 años esperando. Y ahora por una razón política no está dejado libre, sino queda allí. Pablo podía haber dicho todas estas cosas. En Jerusalén me acusaron falsamente, casi me maten, viene la intervención, hay un complot contra mí, me rescatan las autoridades, me llevan a Cesarea y ahora estoy en Cesarea por 2 años esperando algo. Esas son las cosas que me han sucedido. Son grandes las cosas que me han sucedido y son difíciles todo lo que me ha pasado en este tiempo. Sabemos que al final se fue de Cesarea y sabemos que fue naufragado en alto mar. Sufrió mucho allí, también su vida estaba en peligro. En Hechos 27, versículo 41, dice, pero dando en un lugar de las 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abrió con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Así que otra vez su vida estaba en peligro. Imaginamos el terror de estar en la oscuridad en un barco que se desarma y están en alto mar y su vida en peligro, pero el Señor le salvó. Vemos que una vez que llegaron a la tierra, en Hechos 28, dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Entonces, le mordió una víbora y toda la gente de ese lugar dijeron, esto debe ser un homicida porque escapó del mar, pero le va a matar la víbora, y no podían creer cuando no le pasaba nada, pero otra vez su vida estaba en peligro. Él enfrentó eso. Algunos de ustedes dicen, yo me aguanto estar encarcelado, me aguanto el náufrago y todo, pero no una víbora. Bueno, Pablo vivía todas esas cosas. Y ahora lo encontramos encarcelado en Roma. Y nos dice también en Hechos 28 que cuando llegaron a Roma, versículo 16, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase.
Entonces, estaba en una casa privada, pero bajo, encadenado con un soldado que estaba en ese lugar. Versículos 30 y 31, los últimos dos versículos de Hechos capítulo 28, dicen, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibió a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente sin impedimento. Estaba allí bajo custodio, encadenado con un soldado, pero en una casa alquilada por 2 años. Todas estas cosas es lo que le había sucedido. Cuando él dice a los filipenses, todas las cosas que me han sucedido, eso es lo que estaba hablando. Y son las cosas que ellos quieren escuchar, ellos querían saber. Y pasé por todo eso para decir que fue increíble las cosas que él tenía para contar, pero ¿qué hizo él? Lo único que dice de eso es justamente lo que vemos en el texto, todas las cosas que me han sucedido. Realmente en griego ni la palabra sucedido está, sino hay una frase más bien que dice todas las cosas. Muy cortante, no era su prioridad. Ahora, ¿qué fue entonces la prioridad de Pablo? Es importante cuando pensamos en la prioridad de Pablo que vemos ya que su prioridad no fue sus prisiones. Eso no es lo que él quería hablar. Lo menciona porque es parte de su contexto, pero no quiere dar todos los detalles de sus prisiones porque tiene otra prioridad. Yo me imagino a mí allí. Tengo que ser sincero y vos debes evaluar tu propia vida. Pero yo creo que esta sería mi epístola más largo donde yo mandé la carta quejándome por todas las cosas que me habían pasado. Mira, me pasó esto, me pasó el otro. No sienten por mí, no sienten mal por mí, no están orando por mí. Mire lo que he sufrido. Pero a Pablo no le importaba nada de eso. Y vos y yo tenemos que aprender del testimonio de Pablo, a ser más como Pablo, porque lo que sucedía no era tan importante lo que pasó a él, sino lo que pasó al Evangelio. Entonces él dice, quiero que sepan en cuanto a lo que me sucedió. La frase que utilizo otra vez, las cosas que, no da importancia a eso. No quiere hablar de esas cosas, porque las cosas que le sucedieron fueron dentro de la soberanía de Dios. Él lo vio como el contexto en el cual el Señor avanzó el Evangelio. Él creyó lo que él escribió en sus propias palabras, en Romanos 8:28, y sabemos que todas las cosas nos ayudan bien. Esto es a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Pablo escribió eso en Romanos 8:28, pero lo aplicó aquí en nuestro texto. Él no cuestionaba a Dios por su contexto. Él no estaba enojado con Dios por todo lo que le había sucedido, sino tenía otra prioridad. Él menciona en versículos 12 y 13, mis prisiones, ¿pero para qué? Para el progreso del Evangelio. En versículo 14, él menciona mis presiones, ¿pero por qué? Porque algunos han confiado más en el Señor Jesucristo. En el mismo capítulo, en versículos 20 y 21, él dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué era la prioridad de Pablo? Magnificar a Cristo en su cuerpo. Para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Así que Pablo no estaba preocupado por la muerte y Pablo no estaba preocupado por lo que le sucedía, porque veía que avanzaba el Evangelio y quería magnificar a Cristo, y para él vivir era Cristo, ni más ni menos. Entonces, por allí ellos se hubieran preguntado, ¿qué pasó con Pablo? Y Pablo aprovecha en esta carta a decir, ¿qué pasó con el Evangelio? Eso era la pregunta que importaba a Pablo. Ahora miramos otra vez el versículo 1 y quiero que observen algunas palabras claves acá. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien
para el progreso del Evangelio. Miramos en esas dos palabras más bien. Ellos están esperando las cosas que me han redundado y una explicación de las cosas. Pero él interrumpe eso con las palabras más bien, que significa contrario a lo lógico, distinto de lo que hubiera pensado. En vez de, por otro lado, realmente lo que está diciendo, las cosas que me han redundado, en vez de que les hablo de todo lo que sufrí, quiero por otro lado que, a pesar de lo que uno pensaría, quiero que sepan que ha tenido un resultado espectacular. El resultado ha sido bueno. Es contrario a la lógica, pero es dentro del plan de Dios. Y él dice, las cosas que me han pasado han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Han redundado, ocurrieron algo, procedieron hasta un fin, tenían un propósito, un fin. Nada pasó por casualidad, me han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Me hizo pensar, ustedes se acuerdan, hace pocos meses predicamos el libro de Ruth. Recuerden que en la familia de Ruth y de Noemí pasaron un montón de cosas. Hambre y el marido muerto y los hijos muertos y todo venía en contra, tal que Noemí puso el nombre para ella Mara, amargado, porque todo me ha venido en contra. Pero después vemos en el libro que todas esas cosas que parecía que venían en contra, Dios lo tenía todo planificado como un gran cuadro que él estaba pintando, que tenía un resultado que era bueno para Noemí, bueno para Ruth, bueno para Israel, bueno para vos y para mí, y bueno para la gloria de Dios. Y esto es lo que Pablo está diciendo acá. Algunas cosas han redundado, algunas cosas ocurrieron, pero esas cosas que ocurrieron tenían un fin. Y ese fin fue el progreso del Evangelio. La palabra progreso acá significa avance, movimiento para adelante. El Evangelio ha ido adelante. La palabra significa progreso en el medio de dificultad. Significa avanzar contra golpes. La idea realmente sería una persona con un machete o algo así, pasando adelante un ejército y abriendo camino para el ejército que viene después. Pablo está diciendo que encuentra muchas dificultades en el medio de muchas trabas, en el medio de mis prisiones, el Evangelio ha podido progresar. Nada lo ha podido parar. Pablo vio los obstáculos como oportunidades. Pablo no pensaba que era negativo, sino positivo. Pablo vio que las restricciones no podían frenar los avances del Evangelio. Entonces Pablo dice, yo sé que quieren que yo les cuente todo lo que me ha pasado, pero lo que quiero que vean es que no me importa nada de eso, porque el Evangelio ha progresado. Ahora, déjame tomar un momento otra vez y miramos, por lo que sabemos, cómo progresó el Evangelio por causa de las prisiones de Pablo. Ya hemos hablado de los hechos y las cosas que ocurrieron, pero ahora lo vamos a ver un poco en otro momento, en otra manera. Recuerden que detuvieron a Pablo en Jerusalén y lo llevaron delante de las autoridades. En Hechos 21:40 dice, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, voy a leer eso nomás. Pero Pablo en Jerusalén, delante de la multitud, tenía un tiempo en el cual las autoridades le permitieron hablar y todo el pueblo estaba en silencio y él pudo predicar. Podía comunicar la palabra de Dios. Y Pablo dice, qué bien, eso es lo que yo quería. En Cesarea, sabemos que Félix fue el gobernador. Y una vez la Biblia nos dice en Hechos 24, versículo 24, que dice así, vinieron Félix con Drusila, su mujer, así que tenemos el gobernador de la región y su esposa, y ella era judía. Dice que Félix llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Entonces, Pablo tenía la oportunidad de predicar al gobernador y a su esposa la fe del Señor Jesucristo. ¿Por qué tenía esa oportunidad? Porque él estaba encerrado, estaba encarcelado. La Biblia dice que cuando él terminó su tiempo de gobernador allí, vino Festo como el nuevo gobernador. Y nos dice en Hechos capítulo 26, versículo 24 en adelante,
Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelvan loco. Mas Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y podemos seguir, pero en ese contexto de Hechos capítulo 26, Pablo predicó el evangelio, dio su testimonio, predicó a Festo y a Agripa y a Berenice, la hermana de Agripa, predicó el evangelio a estos gobernantes. Nosotros vemos también cuando Pablo llegó a Roma en Hechos capítulo 28, versículo 17. Dice entonces, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Entonces cuando Pablo llega a Roma, aunque es preso, tiene la posibilidad de invitar al pueblo judío para poder hablarle de su situación y predicarles el evangelio. Más adelante, en Hechos 28, en versículos 23 y 24, dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Entonces Roma tenía el privilegio de predicar el reino de Dios, el evangelio, a los judíos que vinieron a su casa. Y él estaba allí con un soldado encadenado con él en ese lugar, pero él compartiendo el evangelio con los judíos. Nos dice en los últimos 2 versículos de Hechos, 2 versículos que ya leímos, pero ahora quiero verlo en otra forma. Dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibió a todo lo que él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Él no podía salir, él no podía hacer lo que él quería hacer, pero sí Dios había preparado una oportunidad para él en Roma para predicar el evangelio a judíos y a gentiles. Eso es lo que Pablo quería hacer. Eso fue el propósito de Pablo. Eso fue la prioridad de Pablo. Ahora, Pablo les comunica estas cosas porque él sabía que los filipenses también estaban sufriendo persecución. Nos dice en versículo 29 de nuestro capítulo, dice Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Qué está comunicando Pablo a las personas que están en Filipos? Está diciendo, muchas cosas me han acontecido, pero no me importa nada de eso, porque el evangelio ha progresado. Y yo sé que ustedes también han sido concedidos a causa de Cristo sufrir. Tienen el mismo conflicto en vosotros que tengo en mí, pero quiero que sepan cómo deben responder a eso. Deben responder no pensando en ti mismo, no pensando en tus sacrificios o en tus incomodidades, sino en el evangelio. Pablo dice, esto es mi prioridad. Quiero que sea tu prioridad. Y yo te pregunto a ti en este día, ¿qué es tu prioridad? ¿Qué es tu prioridad? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Has estado pensando en toda esta cuarentena de tus comodidades, de tus preocupaciones, de tus provisiones, de cosas que te molestan porque no estás con la libertad de hacer lo que tú quieres? ¿Estás orando constantemente que terminara la cuarentena sin pensar en lo que Dios quiere lograr en tu vida y quizás por medio de ti en el mundo con el evangelio? ¿O estás orando por el avance del evangelio? Estás mirando alrededor y decir, Señor, no cortes la cuarentena hasta que has terminado con tus propósitos. Señor, sigue haciendo lo que está haciendo hasta que mis seres queridos se conviertan, hasta los que están en esta casa conmigo conozcan al Señor.
hasta que esas personas que escuchen el Evangelio por nuestras grabaciones, que no han venido a la iglesia antes, hasta que ellos conozcan a Cristo como su Salvador. Porque el deseo es que el Señor quiere que todos conozcan la verdad y se arrepientan y lleguen al Señor Jesucristo como su Salvador. Eso debe ser también nuestro deseo. Y Pablo está diciendo, estoy gozoso en mis prisiones porque ha avanzado el Evangelio. Entonces, el primer beneficio de lo que sucedió a Pablo es que el Evangelio había avanzado. Número 2, y el versículo 13 ahora, vemos que el segundo beneficio es que el Evangelio había sido conocido públicamente. Pablo dice que progresó el Evangelio, versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todo lo demás. Este versículo es hermoso y lo vas a gustar más cuando hablamos de esa palabra patentes, porque no es una palabra creo que usamos mucho y es muy importante entender lo que Pablo está diciendo. Pero él dice, de tal manera que mis prisiones, Pablo no está ignorando de sus prisiones, solamente que no quiere enfocar en eso. Pero ahora menciona sus prisiones, porque ¿qué significaban las prisiones para Pablo personalmente cuando él quería predicar el Evangelio? Primero, la gente no se dio cuenta simplemente porque Pablo estaba encadenado, que fue falsamente acusado, que fue inocente o que estaba sufriendo por el Señor. Los soldados que le cuidaron en Roma, al principio pensaban que era otro criminal, un criminal. Todos los criminales dicen que son inocentes. Si Pablo dice, perdóname, pero yo no soy culpable de nada, me imagino que estos soldados duros, con experiencia, fuertes, se hubieran reído y decir, sí, todos los que yo tengo el trabajo de custodiar me dicen lo mismo. Es así. Recuerden que cuando la víbora mordió a Pablo después del naufragio, la gente decía eso. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, y quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Todo el mundo dijo, este es un criminal. En este caso dijeron, debe ser un homicida. En capítulo 28, versículo 16, ya vimos que cuando llegó a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Y Pablo fue puesto bajo custodio de un soldado. Así que Pablo fue entregado a las autoridades y fue puesto bajo custodio, que significa que fue encadenado 24 horas por día, 7 días por semana, con un soldado. Así que sus prisiones significaba que la gente alrededor lo vieron como un criminal. Debemos entender también que especialmente para los soldados en Roma, pero siempre que estaba preso, significaba, indicaba el poder de César. ¿Quién tiene autoridad sobre Pablo? César. ¿Quién le tiene encarcelado? César. ¿Por qué no puede salir Pablo? El poder de César. Y la gente de aquel entonces hubiera dicho, César es Señor. Y si hubieran preguntado, como hicieron más adelante, persiguiendo a los cristianos, los romanos, ¿quién es Señor? ¿Jesús o César? La respuesta para no morir fue César. Las prisiones de Pablo fue una marca, un indicio para los romanos que César es Señor. César es poderoso, se demostraba con sus cadenas. Era la arrogancia de Roma y de la guardia que tenía Pablo, su arrogancia, decir a Pablo, eres un criminal, estás bajo el poder de Roma y yo puedo hacer contigo lo que yo quiero. Pero en este versículo 13, Pablo marca que él logró, que Dios obró para que él lograra una nueva identidad como prisionero allí en Roma. Porque dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Es difícil captarlo por el orden de las palabras, pero lo que está diciendo es que ha podido ver que yo soy prisionero en Cristo. No estoy prisionero por el poder de César, no soy prisionero porque soy un criminal, soy un prisionero en Cristo.
Soy prisionero porque el Señor quiere que yo sea un prisionero. Cambia todo. Y vamos a ver que no cambia todo en el corazón de Pablo. Él ya sabía eso. Cambia todo en el corazón de los soldados y de las autoridades. Que ellos se dan cuenta por el testimonio de Pablo que él no es prisionero de César, sino él es prisionero en Cristo. La palabra patentes acá, realmente la palabra mejor traducido sería visible o evidente. Está diciendo que mis prisiones se han sido visibles y evidentes, que están en Cristo, en todo el pretorio y todo lo demás. Está diciendo que toda la gente alrededor han llegado al punto a mirar a Pablo y decir que es evidente que él está en la cárcel porque predica la palabra, está en Cristo y está aquí porque el Señor quiere que esté aquí. Era evidente, claro. Conocido públicamente significa la palabra patente. Todo el mundo alrededor entendió. Esto no fue un prisionero común y corriente. No estaba en prisión porque César tenía poder. Estaba en prisión porque estaba en Cristo. Era totalmente diferente. Y dice aquí que se fue hecho visible o conocido públicamente en dos lugares. Primero dice en todo el pretorio. Todo el pretorio. Ahora, ¿qué es el pretorio? Pretorio, a veces la palabra significaba el palacio del rey, a veces significaba una tienda, un lugar donde estaba el ejército. Y en Roma era un cuerpo de soldados, un cuerpo elite, que eran de César. Era como su guardaespaldas, era su escolta y el protector del mismo César. Tenían mucho poder. No solamente cuidaban del César, fueron 9,000 soldados. Tenía el trabajo de cuidar de César y hacer todo lo que César decía, pero también vemos en la historia del Imperio Romano que a veces el pretorio cambió el César. Ellos asesinaron a Calígula, por ejemplo, y instalaron a Claudio. Por su poder militar y por su cercanía, ellos, si bien servían al emperador, también llegaron a tener gran poder. Era el gran poder del imperio. ¿Y qué dice el versículo 3? Que fue hecho evidente y visible a este grupo de 9,000 soldados de los élite que Pablo fue un soldado muy especial y estaba encarcelado porque estaba en Cristo. ¿Cómo sabían eso? Bueno, tenemos que entender por todo lo que dice acá, que Pablo les comunicó el evangelio. Debemos parar de decir, Pablo siempre quería ir a Roma y ahora va a Roma, que es el sede del imperio. Me imagino que Pablo quería llevar el evangelio a las autoridades. Mire lo que hace Dios. Le da oportunidad a Pablo a predicar el evangelio en el seno del pretorio, en el seno del poder de Roma. ¿Qué plan que tenía Dios? Un plan que el hombre no hubiera podido fabricar. Si Pablo no en la cárcel hubiera ido a la puerta del pretorio diciendo, quiero entrar, quiero comunicar un mensaje, es muy difícil pensar que hubiera sido invitado. Pero aquí está. Ahora, ¿y qué oportunidades Pablo tenía de predicar al pretorio? Bueno, hemos visto que él estaba bajo custodio de un soldado. Eso significa que él estaba encadenado con un soldado, siempre. El pretorio, cuando guardaban un prisionero, cambiaron de guardia cada 4 horas. Significa que cada 24 horas Pablo estaba con 6 soldados. 6 soldados. Y eso ocurrió por lo menos por 2 años. Yo hice el cálculo, son 2,190 turnos con soldados que Pablo tenía. O sea, Pablo habló con más o menos 25% del pretorio, menos por la posibilidad probable que algunos tenían más que un turno, pero él estaba con ellos constantemente de día y noche. Y yo tengo que preguntarme, ¿quién estaba bajo custodia? ¿Pablo o el pobre soldado? Debemos imaginar que el soldado que no quiere saber nada del evangelio está encadenado con Pablo por 4 horas y Pablo va a hablar del evangelio. Vamos a imaginar por un momento, porque no nos explica, pero algunas cosas es evidente que voy a decir. Recuerden que vimos ya que la palabra de Dios dice que en Hechos 28, 30 y 31, que Pablo permanecía 2 años enteros en una casa alquilada y recibía todo lo que él venía, predicando el reino de Dios
y enseñando acerca del Señor. ¿Quién escuchó todos esos mensajes? Los soldados. Todo lo que él predicó a la gente, el que estaba cuidando de él en ese momento, lo escuchó constantemente. Y después cambió y vino otro soldado, y vino otro soldado, y vino otro soldado, y día tras día tras día. Pablo está predicando, el soldado está encadenado a su mano. Yo me imagino, esto sí es imaginación, pero me imagino que realmente pasó esto. El soldado viene, toma su turno, y por allí al principio ni habla con el prisionero, pero quizás en algún momento le dice a Pablo, ¿por qué estás encarcelado? Y está esperando que uno dice, me pusieron acá, es injusto, que yo no hice nada, etcétera, etcétera. Y dice, ¿por qué estás encarcelado? Y quizás Pablo dice, por el Evangelio de Cristo. ¿Qué? Por el Evangelio de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿No sabes de Cristo? Bueno, déjame explicarte quién es Cristo. Cristo es Dios. Se encarnó, tomó carne, vino acá a la tierra, vivió entre nosotros, vivió en Jerusalén, estaba allí, y Él fue a la cruz y murió por nosotros. Eso es Cristo. Bueno. Entonces vos estás en el Evangelio vos estás en la cárcel por el Evangelio de Cristo. Eso es Cristo. ¿Pero qué es el Evangelio? Bueno, gracias por preguntar. El Evangelio es las buenas noticias de que este Cristo, que es Dios, cuando fue a la cruz, mis pecados, quizás lo hizo así porque estaba encadenado, mis pecados y tus pecados fueron cargados sobre Él. Él murió por mis pecados y murió por tus pecados. Él murió en nuestro lugar porque la paga del pecado es la muerte. Pero la buena noticia es que Él murió, así que yo no tengo que morir y vos no tenés que morir. Y sabe otra cosa, Él resucitó. Sin duda, esas conversaciones pasaron con soldado tras soldado, tras soldado, tras soldado, porque Pablo dijo en Romanos justamente, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, estos soldados escucharon el Evangelio. Pablo no estaba intimidado por el pretorio, no estaba intimidado por el soldado, no estaba intimidado por el poder de Roma, porque él sabía que él servía un poder más alto que el César. Y él respondía a un señor que es señor de señores, no un señor provisorio de aquel entonces. Ahora, entonces dice que todo el pretorio se dio cuenta, vio que Pablo era prisionero en Cristo, conocieron el Evangelio. Pero después hay otro grupo acá que conocieron eso, dice, y a todos los demás. Qué frase grande, todos los demás. Ahora, ¿quiénes fueron todos los demás? Ya lo vimos, no vamos a leerlo de vuelta, pero recuerden que los judíos vinieron a Pablo y escucharon el Evangelio con Pablo, así que el pueblo judío en Roma escuchó el Evangelio. Nosotros sabemos, por todo lo que vemos en la Biblia, que había otro hombre, un gentil, que escuchó el Evangelio. Cuando Pablo escribe su epístola a Filemón y habla de un hombre que se llama Onésimo, y él dice a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo había sido un esclavo, escapó de Filemón, quien vivió en Colosas. Y en Filemón, versículo 10, Pablo dice estas palabras. Así que es un ejemplo de un hombre gentil que conoció a Cristo cuando Pablo estaba en la cárcel. Escuchó el Evangelio, se convirtió, fue engendrado por el ministerio de Pablo en la prisión. Y otra vez, como ya hemos hablado, en Filipenses 4:22, Pablo va a decir, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. No solamente el pretorio, no solamente los soldados, sino la casa del emperador. Así que sabemos que los judíos escucharon, la casa de César escuchó, un esclavo Onésimo escuchó, los soldados escucharon, todos ellos escucharon y vieron, este soldado es diferente, él no está bajo el poder de César, él está en Cristo. Él está preso porque él predica el Evangelio y a nosotros también nos ha compartido el Evangelio. Pablo dice, yo estoy contento, yo estoy bien, porque el Evangelio ha avanzado. Y te pregunto, ¿estás dispuesto a estar encerrado?
si hace que el evangelio sea conocido públicamente? ¿Estás dispuesto a ser encerrado tú para que el evangelio sea predicado a todo el mundo? Porque Dios puede y está haciendo las mismas cosas hoy. En el caso de Pablo, creo que los soldados le preguntaron a Pablo, ¿por qué estás en la cárcel? Y él predicó el evangelio. ¿A qué te preguntan a vos? Yo tengo el privilegio que en casi 40 años en Argentina, la gente con el cual me encuentro, que no son de la iglesia, muchas veces me preguntan, ¿por qué estás en Argentina? ¿Cómo voy a responder? Bueno, podía decir un montón de cosas. Pero obviamente la respuesta correcta es, he venido aquí para compartir el mensaje del evangelio con los argentinos. Y esa pregunta me ha abierto muchas oportunidades para predicar el evangelio sobre los años. ¿Qué te preguntan a vos? Quizás te preguntan en medio de la cuarentena, ¿por qué tenés tanto gozo? ¿Querés saber? No lo puedo fabricar yo, es el gozo del Señor. Tengo gozo porque voy al cielo después de esta vida y tengo vida abundante hoy, y estar en cuarentena no cambia eso. Quizás te pregunten por qué tenés paz. No lo puedo entender. Y podés decir, porque llevo mis peticiones al Señor y me da la paz que sobrepasa entendimiento. Soy un hijo de Dios y abre puertas para el evangelio. Quizás te preguntan en días normales cuando salimos de esto, ¿por qué vas a la iglesia? Y no debes decir porque está cerca, o porque me gusta la gente, o porque me hace sentir bien. Todo eso debe ser verdad. Si no, debes compartir que querés tener reunión con los hermanos porque todos tienen en común que han sido convertidos, han conocido a Cristo como Salvador, y abrir puertas para el evangelio. Debemos estar preparados para contestar. ¿A quién predicaba más Pablo la palabra de Dios? La persona con la cual estaba encadenado. La persona con la cual estaba atado. Te animo en este tiempo de cuarentena. Predicar el evangelio a la persona al cual estás atado. Quizás estás cansado ya de estar encerrado con la misma persona. Bueno, esa persona también debe estar cansado. Pero ¿sabe qué? No te puedes escapar. No puede escapar del evangelio. Como estos soldados que deben haber dicho, este hombre supuestamente está encarcelado yo, y mire que yo estoy encarcelado porque me hable, por 4 horas tengo que escuchar. Predicamos el evangelio a la persona que está atado con nosotros en este tiempo de cuarentena. Entonces, hemos visto 2 beneficios. El evangelio progresó y el evangelio fue conocido públicamente en el pretorio y con todos los demás. Un tercer beneficio vemos en versículo 14. Y ese beneficio es que el evangelio ha sido predicado con denuedo. Ahora aquí Pablo un poco cambia el tema, porque ya no va a hablar de su prédica del evangelio, sino dice así en versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atrevan mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo está diciendo en versículo 14 que el testimonio mío ha impactado a los demás hermanos. Se supone que cuando el líder está en la cárcel, que eso va a producir un efecto negativo. Cuando la gente escuchó que Pablo, su líder espiritual, estaba en la cárcel, debe haber producido quizás miedo. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 3:14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos. Entonces quizás uno tiene miedo si va preso, si alguien va preso por el evangelio. Quizás algunos han tenido miedo por estar en cuarentena, pensando si algún día van a salir, o preocupado por su trabajo, lo que fuera. Pero aquí se supone que la gente que sabía de Pablo en la cárcel hubieran pensado o tenido temor. Si Pablo está en la cárcel, quizás vienen por mí. Si Pablo está en la cárcel, ¿qué pasa con el evangelio? Si Pablo está en la cárcel, ¿quién me va a guiar? Si Pablo está en la cárcel, ¿qué pasa con el movimiento misionero? O uno podía suponer que la gente hubiera tenido desánimo.
estar desanimados y decir, bueno, si mi líder está en la cárcel, entonces, ¿qué puedo esperar para mí? Quizás uno pensaría que estarían intimidados. En versículo 28 del mismo capítulo de Filipenses 1, Pablo dice, en nada intimidados por los que se oponen, o los que se oponen. Así que sería lógico pensar que al ver a Pablo en la cárcel que hubieran tenido miedo o desánimo o estar intimidados y estar cerradas sus bocas pensando, voy a callarme porque no quiero terminar como Pablo. Pero miren lo que dice Pablo en versículo 14. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿A quién les afectó esto? Dice la mayoría de los hermanos. No algunos hermanos, no un par de hermanos. La palabra significa muchos en abundancia, la mayoría. Entonces Pablo dice casi todos, no casi todos, no quiero exagerar, la mayoría, gran cantidad, más que la mitad, han cobrado ánimo para predicar el evangelio. Así que las prisiones de Pablo inspiraron a sus hermanos. Quizás ellos pensaron, si el evangelio sigue progresando con Pablo en la cárcel, entonces no hay nada para temer. Si quizás ellos pensaron, si Dios le dio de nuevo a Pablo en la cárcel, me puede dar de nuevo a mí. Quizás pensaron, si el evangelio avanzó en este tiempo, entonces es imparable. No sabemos su pensamiento exactamente, pero Pablo dice que la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor y se atreven a hablar la palabra de Dios. Ahora, dice aquí, es importante ver estas dos palabras, cobrando ánimo. Realmente creo que no está muy bien traducido. La idea de cobrando ánimo, las palabras allí significan estando convencidos o teniendo certeza, o mejor dicho, confiando. Lo que está diciendo es que la mayoría de los hermanos, teniendo confianza completo y con certeza en el Señor, con mis prisiones, se atreven a hablar la palabra. Les dio confianza en el Señor. Les dio confianza ver a Pablo ser fiel en la cárcel. Les dio confianza ver la vida de Pablo. Les dio confianza ver que el evangelio progresaba mientras que su líder estaba en la cárcel. El mismo hecho de ellos les dio confianza. ¿Y qué fue el resultado de eso? Dice que se atreven mucho más a hablar la palabra. Se atrevieron, significa que tenían coraje, denuedo, resolución. Nada nos va a parar. Tenemos coraje. Si me ponen en la cárcel, no importa, voy a predicar. Si tengo que sacrificar, no importa, voy a predicar. Estoy resuelto, estoy con coraje, estoy con denuedo. Y el verbo es en tiempo presente, que significa que fue continuo. Ya era su manera de vivir. Así que al ver el testimonio de Pablo y ver el progreso del evangelio mientras que Pablo fue fiel al Señor en la cárcel, eso le dio a los hermanos confianza, certeza para predicar la palabra de Dios con coraje. Quiero que pensamos en eso. Estamos hablando mucho en este tiempo de algo que es contagioso. Es increíble como un virus que comenzó en China, una vez que escapó de China, fue al mundo entero en días y infectó a millones de personas en semanas. Y realmente casi no hay ningún punto del mundo donde no ha llegado, porque es muy contagioso. Y el peligro de la coronavirus es que es tan contagioso y nosotros tenemos que tomar medidas porque es tan contagioso. Pero aquí Pablo está hablando de algo que es contagioso, pero en un buen sentido de la palabra. Su testimonio fue contagioso, su predica fue contagioso, su denuedo fue contagioso. Y los hermanos vieron lo de él y practicaron lo mismo. Ellos fueron contagiados con el mismo coraje que tenía Pablo. Yo en mi propia vida he tenido, gracias a Dios, unos cuantos hermanos que han estado en mi vida en distintos momentos de mi vida, que Dios lo utilizó para contagiarme a tener más denuedo en predicar el evangelio. Por naturaleza, la mayoría de nosotros somos tímidos con desconocidos. Por allí nos cuesta comenzar una conversación.
Quizás nos cuesta, aunque estamos totalmente bien en predicar el Evangelio, pero nos cuesta comenzar la conversación o lo que fuera. Pero he tenido personas en mi vida que cuando ando con ellos, he observado que cualquier persona que cruza nuestro camino, ellos encuentran la manera de hablar de Cristo. Tengo un amigo en Estados Unidos, un amigo desde mi niñez, que no podés ir a ningún lado con él si no estás listo para hablar con alguien del Evangelio. Si salís a pasear, si salís a comer, si salís a tomar un café, no importa dónde sea. Y eso es contagioso. A mí me encanta estar con él. Me encanta después predicar el Evangelio junto con él, pero también me encanta porque me ha demostrado y me ha enseñado cómo aprovechar de oportunidades para predicar el Evangelio. Ha sido contagioso. Algunos de ustedes, que no voy a nombrar por nombre, aunque me gustaría, que son evangelistas y el Señor los utiliza para llevar el Evangelio. Me gusta andar con ustedes y aprendo y observo y su testimonio me da de nuevo a mí. Es contagioso y me ayuda a ser un testigo con más denuedo y más eficaz del Evangelio en mi propia vida. Eso es lo que pasó aquí con Pablo, así debe ser. La Biblia dice en Hebreos 10:23, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Una de esas buenas obras es de predicar el Evangelio y debemos estimularnos mutuamente a hacer eso. Entonces, vos y yo debemos contagiarnos mutuamente. Tu ejemplo debe ayudar a otro hermano a ser un evangelista con denuedo. Mi ejemplo debe ayudarte a ti a ser un evangelista con denuedo. Debemos hacer así. Ahora, ¿cómo hicieron ellos? Dice que se atrevieron mucho más a hablar la palabra sin temor. La palabra hablar aquí realmente significa declarar. Se atrevieron a declarar la palabra, dar a conocer la palabra, comunicar la palabra, predicar la palabra. No está hablando de Pablo, no está hablando de un pastor, está hablando de hermanos que están haciendo ¿qué? Predicando el Evangelio, comunicando el mensaje, haciendo conocido la palabra de Dios con los demás. ¿Y cómo lo están haciendo? Se atrevieron con denuedo. Y dice, sin temor. Así que ya tenemos todo. Tenemos el mensaje del Evangelio con denuedo, sin temor. Sin temor. No tenían miedo. Vieron a Pablo en la cárcel predicando fielmente y vieron el resultado en la vida de las personas y ellos dijeron, nosotros también tenemos coraje, también vamos a predicar el mismo mensaje del Evangelio sin temor, porque ¿qué nos pueden hacer? Ya agarraron a Pablo y mirá que no pasa nada, porque el Evangelio sigue avanzando. Quizás dijeron, nos pueden encarcelar, pero el Evangelio no está presa. Aunque estemos en la cárcel, el Evangelio va a seguir adelante. Y Pablo dice en Filipenses 1:18, lo pueden ver allí en su Biblia, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. El gozo de Pablo fue en que la palabra de Dios fue predicada. Estaba en la cárcel, estaba encadenado, había pasado por todo, pero su gozo estaba en que la palabra de Dios fue predicada. Bueno, te pregunto en este día, ¿qué es lo que más te importa? ¿Qué es lo que estás orando? ¿Te importa más salir de la cuarentena? ¿Te importa más volver a trabajar? ¿Te importa más que todo vuelva a la normalidad? ¿O te importa más que se cumplan los propósitos de Dios? ¿Te importa más que Dios sea glorificado? ¿Te importa más el avance del Evangelio? Podemos orar por todas esas cosas que nombré recientemente, pero te pregunto, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que más te importa? Porque estos tiempos demuestran cuáles son nuestras prioridades. Hemos visto hoy 3 beneficios de las prisiones de Pablo, que también pueden ser 3 beneficios de tu tiempo de cuarentena. El primero es el avance del Evangelio. Así que en tiempo de cuarentena, orad por el avance del Evangelio. Predicad a las personas con el cual estás atado. Predicad por teléfono, por video, por lo que sea, con los que están afuera, que tienen mucho tiempo y por lo que yo veo están mucho más abiertos al Evangelio que normalmente son. Orad
por el avance del Evangelio, predicad el Evangelio, y no estés sorprendido por esta cuarentena, fue planificado por nuestro Dios. Entonces, el primer beneficio, el avance del Evangelio. Segundo beneficio, que la palabra fue predicado públicamente. Así que, hermano, predicad en tu pretorio, predicad en tu casa, predicad con los que están cerca a ti, que no conocen al Señor. Sea un buen ejemplo en este tiempo de cuarentena, seas un buen testimonio y predicad el Evangelio. Predicamos a todos los demás. Estamos predicando por medio de nuestros videos. Muchos de ustedes están hablando con compañeros, con amigos, con familiares que no están en tu casa, pero están alrededor. Seguimos predicando. Hay muchas oportunidades que el Señor está abriendo. Oramos los unos por los otros. Tenemos una lista larga de oración, orando por familiares, por conocidos, por oportunidades que el Señor nos está dando. Predicamos públicamente el Evangelio. El tercer beneficio que vimos hoy es, y debemos verlo así, que nos contagiamos a predicar con denuedo. Miramos en los ejemplos de otros entre nosotros, que sean utilizados para estimularnos a las buenas obras, acercarnos cuando salimos de esto a evangelistas, donde podemos aprender mejor cómo llevar el Evangelio a los que no conocen al Señor. Así que si estemos contagiados con el denuedo, el coraje de predicar sin temor y que contagiamos a otros con esas mismas características. Y les animo, porque creo que es importante, cuando Dios te da a ti una oportunidad de predicar el Evangelio a alguien, quizás se convierten o quizás no, pero el Señor te abre puerta y Dios es glorificado. Con mucha humildad, desde tu corazón y dando gloria a Dios. Comparte eso con todos los hermanos, porque eso nos estimula a seguir tu ejemplo. Qué grande cuando el Señor abre puertas para el Evangelio y a veces por modestia o a veces por falsa modestia no queremos compartirlo. Entonces con mucha humildad compartimos, el Señor me abrió puertas y pude predicar el Evangelio a fulano y fue así, asá. Y siguen orando conmigo para que se convierta, pero compartimos esas cosas porque nos estimula a predicar con denuedo la palabra de Dios. Que seamos en nuestra iglesia un ejército confiado en el Señor, confiado en el Evangelio, predicando con denuedo la palabra de Dios. Que aprovechamos en este tiempo de estos tres beneficios de Pablo en la cárcel, y que son beneficios también para nosotros en este tiempo de cuarentena. Aprovechamos para que el Evangelio progrese en gran manera en este tiempo. Quiero terminar con un solo pensamiento, y eso es, ¿por qué era tan importante para Pablo este Evangelio? ¿Por qué estaba dispuesto a estar en la cárcel, sufrir tanto y estar con gozo porque el Evangelio fue predicado? Quiero decirles en este día, porque especialmente si estás mirando y quizás no has aceptado el Evangelio, no has creído en Cristo como tu Salvador, todavía no estás seguro que cuando terminas esta vida que vas a estar en la presencia del Señor. Así que quiero compartirles por qué fue tan importante para Pablo las mismas palabras de Pablo que él dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 a 6. Él dijo así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo había tenido su vida cambiada. Él no creyó en Cristo en un momento, él estaba en contra de Cristo, él perseguía a la iglesia, estaba violentamente en contra. Pero cuando conoció a Cristo, su vida fue transformada y su eternidad también. Y él en estos dos versículos dice unas verdades que es importante que tú conoces. Y eso es lo siguiente: estamos los hombres y está Dios. Nosotros somos pecadores, perdidos en nuestro pecado, sin la posibilidad de no pecar, porque es nuestra naturaleza. Dios es santo y todopoderoso y justo, y Él no solamente no peca, no puede pecar, porque
va en contra de su naturaleza. Él aborrece el pecado, él tiene que juzgar el pecado porque él es justo y santo. Entonces, ¿qué relación podemos tener nosotros los hombres con este Dios santo, ya que nosotros somos pecadores? Y Pablo dice, hay una sola manera, y esa manera es el único mediador entre el Dios santo y nosotros los hombres pecadores, es Jesucristo hombre. O sea, el hombre que es Dios y es hombre. Él es el mediador. Él es nuestro camino a Dios. Es el único camino. La iglesia no es un camino. El bautismo no es un camino. Tus buenas obras no son un camino. Hay un solo mediador, que es el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Cristo para ser nuestro mediador? Dice, Él dio a sí mismo el rescate por todos. Él fue a la cruz para rescatarte. Él fue a la cruz y murió, no por sus pecados, porque Él nunca pecó. Él murió por tus pecados. Él murió por mis pecados. Él pagó la cuenta por nuestros pecados. Y Dios, el juez, juzgó tus pecados en Jesús. Él murió en tu lugar, pagó la cuenta por todos tus pecados y resucitó para darte vida eterna. Entonces, eso es el mensaje del Evangelio. Es lo que cambió la vida de Pablo. Y Pablo estaba tan agradecido que Dios cambió su vida y él vio por predicar el Evangelio que Dios cambió muchas vidas. Y hoy quiero terminar por decirte que hoy Cristo puede cambiar tu vida. Cristo ya hizo su parte. Él hizo todo. Pagó la cuenta por cuántos de tus pecados? Todos. Pasados, presentes y futuros. Es el único mediador. Es el único que pudo pagar. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en el Señor Jesucristo. El Señor te ofrece un regalo hoy. No lo podés comprar, no lo podés ganar, no lo podés merecer, solo lo podés recibir. La Biblia dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no se pierda, mas tiene vida eterna. Te invito, te exhorto, te animo en este mismo día que reconozcas que eres un pecador y que necesitas de un Salvador, porque no vas a poder rescatarte de tus propios pecados. Y ponga hoy tu fe en la obra de Cristo en la cruz. Cree en tu corazón que Él murió por tus pecados y Él resucitó en victoria sobre el pecado y la muerte para darte vida eterna. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Ponga tu fe en Cristo hoy. Cree en Él. Es el único camino, es el único mediador. No hay otro camino al Señor. Humillate delante de Él. Reconocer que eres un pecador. Aceptar por fe el regalo de la vida eterna. Eso es el evangelio que Pablo predicó. Es el único evangelio. Es el evangelio que te puede salvar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias otra vez por el ejemplo de Pablo. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de cuarentena. No reconocemos que no estamos en la cárcel. No hemos pasado las cosas que pasaron a Pablo. Pero estamos pasando algo extraordinario en nuestras vidas, algo que nunca hemos vivido antes y algo que nos ha quitado libertades que estamos acostumbrados a tener. Y pedimos, Señor, que en este tiempo que se transforma de una prueba, una dificultad, en una gran oportunidad. Que nuestras prioridades sean como los de Pablo, que nuestras prioridades sean el progreso del Evangelio, que la palabra de Dios sea predicado públicamente, que tengamos denuedo para compartir la palabra de Dios sin miedo. Señor, pedimos que tú obres en nosotros para que podamos aprovechar de estos grandes beneficios que podemos tener en este tiempo y que sea la realidad en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Y pedimos, Señor, que tú obres para que muchas personas conozcan a Cristo en este tiempo de cuarentena. Que todos tus propósitos sean cumplidos y que tu nombre sea glorificado. Señor, si hay alguien escuchando y mirando que no conoce a Cristo como Salvador, Señor, no le permites engañarse a sí mismo pensando que va a encontrar su propio camino. O que una iglesia es el camino, o un rito religioso es un camino, o que sus buenas obras son un camino. Porque hay un solo camino, tu palabra es muy claro, el único camino al cielo es Cristo, porque Cristo pagó la cuenta por nuestros pecados. Pedimos, Señor, que tú obres en la vida de cualquier persona
que no conoce a Cristo como Salvador, para que en este mismo momento se humilla delante de ti, reconoce su pecado y pone su fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz cuando murió y resucitó. Pedimos, Señor, que tú obres y te damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Otra vez, yo estoy muy animado por ver cómo Dios está obrando en nuestras vidas, cómo ustedes están siendo fieles. Es una bendición para mí, una bendición para muchos, y les animo a seguir adelante. El Señor siempre será fiel. Nos vemos en algunos minutos en las reuniones de Skype. Si no estás participando en las reuniones de Skype, por favor, comuníquenos. Vamos a arreglar para que puedan participar en esas reuniones, tener comunión y ser animados también en esos momentos. Que el Señor le bendiga.